problema respecto a lo que debería de ser una solución. Espero que lo entienda. Muchas gracias. Pasamos ya a la última pregunta, la número 17. Entiendo que es el señor Gestoso quien tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y nada, bienvenido el señor secretario de Estado. Bueno, viene siendo ya una costumbre por parte de este Gobierno y especialmente de este departamento el no contestar a las preguntas que hace la oposición. Y ustedes, que son además especialistas en repartir los carnets de demócrata a los demás, no cumplen con el más elemental deber de un Gobierno democrático, que es respetar la función de control que tiene consagrada en la Constitución la oposición parlamentaria. Toda aquella pregunta que no es de su agrado, que supone una crítica a su sectaria y nefasta gestión, es ignorada. Toda petición de documentación acerca del despilfarro en chiringuitos o subvenciones o a organizaciones de su cuerda es archivada y no se responde jamás. Esta pregunta la hicimos de forma escrita al amparo del reglamento de la Cámara y no obtuvimos respuesta alguna, lo mismo que con otra infinidad de ellas, por lo que hemos tenido que transformarla en oral para que respondan en comisión o sigan sin hacerlo, como hacen con nuestras peticiones escritas. Si ustedes hacen dejación de funciones no contestando, nosotros desde luego no la vamos a hacer no preguntando. Esta pregunta va de vertederos, de la proliferación de vertederos ilegales por todo el territorio nacional y la petición de este grupo parlamentario de Vox de que el Gobierno de España ponga pie en pared ante el desbarajuste competencial entre administraciones y la inacción de las comunidades autónomas en este descontrol. El ejemplo más palmario lo tenemos en la desastrosa gestión del Gobierno vasco del vertedero de Zaldívar, donde murieron 2 trabajadores. Tras la muerte de los mismos, quedó de manifiesto que parte de ese vertedero era ilegal y que carecía de licencia para muchas de sus actividades y tipos de residuos allí tratados. La prueba de que tras años de ilegalidad y de dejación de funciones, insisto, de ese Gobierno autonómico vasco, tuvieron que morir 2 personas para detener al dueño de la explotación ilegal, por delito medioambiental, precisamente. La pregunta que tenemos que repetir, porque, ya digo, con sus tics cada vez más totalitarios desprecian a la oposición no contestando a sus preguntas, es: ¿está el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, adoptando algún plan de revisión de los vertederos en España para conocer su impacto ambiental? Porque la política medioambiental no es solo llevar a cabo su agenda climática tan demoledora para nuestra agricultura, para nuestra industria, para el futuro de España. Política medioambiental también es cuidar el medio ambiente en las demás facetas ajenas a chiringuitos y amigotes, como es vigilar lo que se vierte sin las mínimas condiciones de salubridad o seguridad para los españoles y la gestión eficiente de los recursos. En 2019, España, bajo su gestión, fue el país con más infracciones medioambientales abiertas por la Unión Europea, desde la calidad del agua, pasando por la contaminación o los ecosistemas, etcétera, etcétera. Además, somos la nación de Europa que más basura sin tratar lleva a los vertederos. Y ante esta demoledora evidencia, déjense a Greta por un tiempo y bajen a la realidad de los problemas de verdad de los españoles y de despilfarrar el dinero, nuestro dinero, en chiringuitos, observatorios y demás. Y céntrense en cuidar el medio ambiente de verdad, la calidad del aire, los ecosistemas, el medio natural o también el tratamiento de residuos o la promoción de nuevos regadíos y un nuevo plan hidrológico que cree verdaderos sumideros de CO2 con agricultura de primor. Dejen su política de despilfarro y gasten el dinero bien, porque millones de españoles se encuentran en la ruina por su culpa y por la de su nefasta gestión. Gracias. Bueno, bien. Veo que hemos cambiado el tono. Está bien, no hay problema, no se preocupe. Es que no le veo la gracia. Yo tampoco. No, sencillamente le he dicho que veo, vamos, no quiero entrar en polémica con usted, le he dicho que veo que hemos cambiado el tono. A mí me parecía más amable el anterior que este. Por supuesto, no tiene ninguna gracia. Era lo que intentaba decir. Con lo cual coincido con usted. No tiene ninguna gracia. Mire, de 2.287 preguntas presentadas, lo he dicho ya a lo largo de la sesión,
2.287 preguntas escritas presentadas a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, hemos respondido 2.269 en tiempo y forma. Y, pues por distintas razones, hay 18 que no se han podido contestar. De esas 2.287, una era esta suya. Qué desastre, ¿no? 2.287 preguntas y una sola no se contestó. Y usted entiende que eso es opacidad, una acción del Gobierno de denegar información a la oposición. Oiga, yo, si en su vida usted es capaz de conseguir un 100% de aciertos en su actuación diaria, desde luego le felicito. Yo a veces cometo algunos errores. En este caso concreto le pediría contención, objetividad y que valore usted si de 2.287 el que una haya tenido que convertirse de escrita en oral significa opacidad y denegación de información. Bien, lo asumo. Intentaré que la próxima vez ni siquiera una se nos escape. Pero bueno, en todo caso, algunos de sus compañeros que lo comentaba, y todos ellos lo entendieron perfectamente, saben que la situación en la que se ha desenvuelto el trabajo del conjunto de las administraciones y de esta Cámara a lo largo del año ha obedecido a una situación extraordinaria que ha obligado a trabajadores, funcionarios de las distintas administraciones a hacer un esfuerzo considerable para poder llegar en tiempo y forma a dar respuesta absolutamente a todo. Y quiero poner en valor el esfuerzo que se ha hecho y que se traduce en estas cifras que yo le traslado aquí. No obstante, no le quepa duda de que intentaremos mejorar en la medida de nuestras posibilidades los resultados. En relación con el fondo de la pregunta, y ya que lo que pide es información, intentaré trasladarle la disponible en estos momentos. El Gobierno aprobó en julio el Real Decreto 646/2020, por el que se regula el depósito de residuos en vertedero, que además de transponer la Directiva 850/2020 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1991-31 relativa al vertido de residuos, ha revisado la norma de 2001 hasta entonces vigente en la materia, con el objeto de avanzar en economía circular, reducir las cantidades de residuos depositadas en esas instalaciones, reducir el impacto ambiental y sobre la salud humana asociado a este tratamiento, clarificar el régimen jurídico de las autorizaciones, mejorar la transparencia y la información sobre la cantidad y calidad de la información en materia de vertido. En lo que respecta a la reducción del impacto ambiental y sobre la salud, el nuevo Real Decreto establece diferentes medidas debiendo distinguirse, por una parte, entre aquellos preceptos que van orientados a fomentar el tratamiento previo de los residuos y su correcta caracterización, como serían la definición del alcance del tratamiento previo de residuos para los residuos municipales y para los residuos de construcción y demolición, la futura elaboración de una orden ministerial en la que se establecerán mínimos de tratamiento previo para los residuos municipales, la justificación caso por caso de las exenciones de tratamientos de residuos, el establecimiento de frecuencias mínimas de caracterización, el establecimiento de requisitos mínimos de calidad para las caracterizaciones de residuos y, por otra, aquellos preceptos que se orientan a hacer de los vertederos instalaciones de gestión de residuos más respetuosas con el medio ambiente y la salud de las personas, como serían la obligación de informes preceptivos y vinculantes de los organismos de cuenca en el procedimiento de autorización, la limitación de superficie en los frentes de vertido, la consideración de la estabilidad geomecánica de la masa de residuos en el procedimiento de autorización y en el de posclausura, el aseguramiento de la calidad de los procedimientos de vigilancia y control de los vertederos, tanto en fase operativa como en periodo postclausura, la futura elaboración de una instrucción técnica complementaria a ser aprobada por orden ministerial que permita determinar el momento en que un vertedero clausurado deja de constituir un riesgo para el medio ambiente. Una vez aprobado el Real Decreto y dado que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, son las comunidades autónomas las autoridades competentes para la autorización, vigilancia, inspección y sanción, y conforme al regulado en la disposición transitoria única del Real Decreto 646/2020 de 7 de julio, deben ser las administraciones autonómicas las que procedan a revisar las autorizaciones de los vertederos existentes aplicando el nuevo Real Decreto.
Sabe usted, debería conocer, que en estos momentos ha pasado trámite de primera lectura en Consejo de Ministros la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se ha sometido al trámite de información pública, se han recogido del orden de unas 5.000 aportaciones que se están evaluando. De ahí, una vez que se ajuste el texto con las aportaciones recibidas, pasará a segunda lectura a Consejo de Ministros y confiamos en remitirles a ustedes, a la Cámara, en el primer semestre del próximo año, un nuevo proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras cuestiones, haga transposición de directiva europea, para lo cual se ha solicitado a la Comisión un informe para el cual tiene un plazo de 3 meses para pronunciarse en relación con la materia que es objeto de transposición, prácticamente la que afecta a residuos plásticos. Con esto y el acompañamiento del conjunto de reales decretos, órdenes ministeriales, que a su vez van haciendo transposición de las directivas europeas en materia de gestión de determinados lineales de residuos, confiamos en que a lo largo del próximo año, a más tardar en inicios del siguiente, podamos contar con una nueva estructura normativa para la gestión de residuos en nuestro país, dando así cumplimiento a los requerimientos que la Comisión Europea establece. Muchísimas gracias. Me queda tiempo, ¿no, señor presidente? Sí, tiene la palabra. Vale. Bien, pues simplemente decirle que no está siendo exacto. No le voy a decir que está mintiendo, pero no está diciendo la verdad, que no es una sola pregunta de Vox las que se han quedado en ese ministerio sin... Que digo que no le voy a decir que está mintiendo, pero sí que no dice del todo la verdad, porque desde luego hay infinidad de preguntas de Vox que se han hecho a su ministerio que no han sido respondidas. Entre otras materias, lo puede usted comprobar, temas, por ejemplo, del trasvase del Tajo, tema, por ejemplo, del Mar Menor, de todos los disparates medioambientales que se están haciendo allí, preguntas relativas a la gestión de golas, a medidas urgentes que se debían de haber tomado este verano en esa comarca y que no se han tomado, de todo el tema de la criminalización que a través de sus leyes están haciendo de la agricultura, que no han respondido. O sea, que no me venga usted aquí a decirme como... un poco perdonándonos y tal, que es que solo se ha quedado una pregunta. No se ha quedado una pregunta, se ha quedado un montón. Y no solo de esas, sino, por ejemplo, en Interior. En Interior y en su departamento también, ustedes nos toman a la oposición señor por tontos. Gestoso, contestan con un párrafo tipo a todas las preguntas. Les pregunten del vino, les pregunten de la Mancha. Señor Gestoso, por favor, Sí. ¿me deja hablar un momento? Sí. Tiene que remitirse al tema de la pregunta. Estoy remitiéndome por las unas... preguntas que han llegado aquí son las que reglamentariamente han llegado. No es responsabilidad del secretario de Estado lo que pasa en Interior o en cualquier... Por favor, remítase al tema de su pregunta. Vamos a ver, el tema de esta pregunta es que esta pregunta se ha tenido que repetir por la falta de transparencia del Gobierno. Y eso es lo que yo estoy denunciando en este momento. Y no me puede decir el señor secretario de Estado que es que tienen solo una pregunta, porque esa misma sola pregunta pues pasa lo mismo en la Comisión de Interior, donde no responden. O, por ejemplo, cuando hemos pedido sobre temas de inmigración, por ejemplo, el Open Arms, hemos pedido que nos manden toda la documentación del barco, de subvenciones, de legalidad, etcétera, no la mandan ni responden. Y igual que eso, pues con todos los chiringuitos que denunciamos, de los que pedimos información, de las subvenciones y demás, que jamás contestan ni prestan información. Por eso le digo que esta pregunta está dentro de ese marco de no contestar a las preguntas y que las tenemos que al final convertir por escrito. No lo ha explicado. Ha dicho una cosa, señor presidente, que no es cierta, y es que solo hay una pregunta que se le ha quedado por contestar. Pues mire bien en los cajones, porque se ve que le han escondido en algún cajón el resto de las preguntas de Vox. Muchas gracias. ¿Qué hora es? No sé si quiere decir algo para terminar, porque ya terminamos. No, bueno, vamos a ver. A estas horas deberíamos estar todos un poco más reposados. No me lo tome usted a mal, pero es que si no, no sé cómo va a... Esta España para acostarnos a dormir la siesta, señor secretario. Señor Gestoso, por favor, respete el derecho a hablar. Mire, verá, he intentado responderle en los términos en los que usted hizo la pregunta y la dividió en dos ámbitos. Por un lado, empezó hablando de las preguntas
que han venido, esta pregunta concreta, que ha tenido que transformarse en oral porque no se respondió por escrito, y yo le he dado datos objetivos. Y yo le he dicho, se han respondido por parte de la Secretaría de Estado en lo que va de año 2.269 preguntas. 2.269 preguntas. Esta es la única que se ha transformado a oral, que es la que suya, de su grupo. En total han sido 18. 17 del Grupo Popular y esta suya. Las 17 del Grupo Popular, el Grupo Popular las ha entendido perfectamente. Y en el marco en el que estamos trabajando este año en este país, creí que usted también lo entendería. Pero, no obstante, ya le he dicho que tiene usted toda la razón. No debería de haberse transformado en pregunta oral. Debería de haberse respondido por escrito. Lo lamento mucho, señoría. Bueno, intentaré, no voy a repetir una frase que igual, aquello de que no vuelva a ocurrir, pero bueno. En todo caso, en la parte que le toca al fondo de la cuestión, entiendo que se da usted por satisfecho porque no ha cuestionado ni uno solo de los elementos de explicación que le he dado, con lo cual entiendo que queda usted satisfecho con la respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado, por sus respuestas a estas preguntas y sin más temas que tratar, levantamos la sesión.